La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Y ahora, la Iglesia, el Camino de la Fe, presenta su programa Tendencias de nuestro tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 8 a 10 de la mañana. Tendencias de nuestro tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Muy buenos días, mis hermanos, mis amigos. Gracias por esta bendición de encontrarnos en este programa. Y esperamos, como siempre, ser bendecidos de manera muy particular en nuestro entendimiento, en nuestras reflexiones. Y esperamos que este programa honre al Hijo de Dios, al Señor Jesús, que es la razón de nuestra participación. Lo hemos dicho siempre, nuestra participación no obedece a otro motivo, sino estrictamente a que queremos que el Señor Jesús sea siempre tenido en el corazón de la gente, que siempre esté presente en la memoria de todos los hombres. Así que esa es la razón por la que estamos esta mañana aquí. Gracias, pues entonces le damos a Dios por el privilegio de permitirnos participar, de habernos hecho ministros de su Hijo Jesucristo. Y gracias también por el pueblo que ha sido tan generoso, tan noble, que nos ha acompañado todos estos años, muchos años, 18 años, y que hemos sido bendecidos mutuamente por la palabra. Gracias pues entonces a nuestros hermanos obreros de la caída de la tarde, y esta mañana esperamos, como siempre, ser bendecidos. Bueno, este programa es un programa de la Iglesia El Camino de la Fe, y esta iglesia, la Iglesia El Camino de la Fe, está en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la Colonia Francisco Garzazada, entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. El día de mañana tenemos 2 reuniones. Una es a las 11 de la mañana, la segunda es a las 5 de la tarde. Esperamos que si usted tiene el deseo de construirse en la fe en Cristo, le invitamos. Si usted tiene ese deseo, escuche entonces los mensajes, la predicación, que es lo que construye al creyente. Le voy a dar los teléfonos aquí en cabina para que usted nos llame. Son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Una vez más, 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Creo que lo repetí, ¿verdad? El 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Ahora sí lo dije bien. Llámenos. Así que esta mañana está con nosotros ya nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos,
y está lista para participar en su espacio haciendo un puente con la historia. Entonces los dejo en compañía de nuestra hermana. Muchas gracias y bienvenidos a este programa de la Iglesia El Camino de la Fe, que como siempre venimos con mucha alegría, mucho regocijo. Y lo hemos dicho, este tiempo es lo mejor que nos puede suceder en nuestra vida. Estar participando del reino de Dios y particularmente de poder compartir las grandezas de la palabra de Dios. Esta bendita palabra que edifica, que construye, que resuelve nuestros problemas, nuestras necesidades, que cambia, que transforma la vida de hombres y mujeres por muchos años, por muchos siglos, y que esta palabra es viva y eficaz. Y verdaderamente nos sentimos felices de agradecerle al Señor todo el cuidado que ha tenido para con nosotros. Y yo quiero dar toda mi gratitud al Señor, porque durante estas 2 semanas que no he podido estar aquí, ha sido por razones de que mi madre está hospitalizada. Y yo quiero darle la gloria a Dios, porque una vez más el Señor ha sido con nosotros. Su mano nos ha bendecido. Y no solamente lo predicamos, lo practicamos, lo llevamos a la práctica y le decimos: Señor, como nunca necesitamos de tu ayuda. Así que esta mañana queremos poner a su disposición varios teléfonos. Ya nuestro hermano Natividad Ramos ha dado 2 de ellos. Y yo daré el teléfono de la iglesia, que es el 8379-9060. 8379-9060, y es un teléfono que está enlazado a un celular las 24 horas del día, los 365 días del año, para ayudar, para aconsejar, para orar por la gente, para decirle al Señor: Señor, te necesitamos en nuestra vida. Y dice la Escritura que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesucristo, creyendo, lo recibiremos. También está a su disposición un teléfono que es aquí de la estación de radio. Dentro de la República Mexicana la da sin costo al 01800 122 7336. Una vez más, 01800 122 7336. También localmente aquí en Grupo Asir, usted nos puede llamar al 8-377-9573 y al 8-379-8839. También tenemos otra línea que es un celular, el cual usted nos puede dar mensaje de voz, mensaje de texto, y también por WhatsApp, que es el 81 83 09 81 54. Nuevamente 81 83 09 81 54. Mire cómo Dios nos habilita con tanto recurso para ponerlo a su disposición a los hijos y a las hijas de Dios, porque si alguien está interesado en nuestra vida, es nuestro Señor Jesucristo. Y muy bien, yo quiero iniciar esta primera sección, que es haciendo un puente con la historia. Y siempre estamos en esa tarea de poder compartir la Escritura con un canto. Y a través del tiempo o de las épocas, la Iglesia ha cantado muchas de las grandes doctrinas del cristianismo. Le ha cantado a la fe. ¿Cómo no cantarle si en la fe lo tenemos todo? Le ha cantado a la segunda venida de Cristo, al arrebatamiento de la Iglesia. Ha invitado a la gente a ser salvos cantando ¿quién es Jesús? Pero muchas veces emocionados, los creyentes hemos cantado sobre esa esperanza de la venida de Cristo por su iglesia. Porque no hay cosa más grande que alegre nuestras vidas que saber que Cristo viene pronto.
En conclusión, creo que no ha habido nada de la Escritura que la Iglesia no lo haya convertido en una alabanza y en una adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no podía pasarse por alto la parábola del sembrador, que la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del verso 1 al verso 9, que dice: y en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le sentó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué preciosa palabra de Dios, esta palabra y esta parábola del sembrador. Pues dice el Evangelio de Mateo que Jesús salió de su casa y se sentó junto al mar de Galilea, y allí precisamente se reunió una enorme multitud, de tal manera que tuvo que salir, a una barca, y desde allí empezó a enseñar a esa multitud, y le dijo esta parábola del sembrador. Pero el Señor Jesús habla de 3 cosas, precisamente en esta parábola. ¿Y cuáles son? Bueno, la primera de ellas es que habla del sembrador. La segunda, de la semilla que sembró. Y tercero, de los diferentes suelos en los que en esa semilla cayó. Y en esta enseñanza, la figura importante no es el sembrar, tampoco la semilla que era una buena semilla. El punto de atención son los diferentes terrenos, diferentes suelos donde esa semilla cayó, y fueron campos que representan a diferentes personas, ¿sí? Y fueron ellas las que hicieron improductiva esa semilla, o bien que esa semilla diera una abundante cosecha. Y por supuesto, era una buena semilla, pero los diferentes terrenos en los que esa buena semilla cayó fueron la causa de los resultados. Y precisamente nuestro hermano, cuando inició el programa, ha dicho una gran verdad. Tenemos más de 18 años que a través de esta difusora hemos sembrado esta buena semilla del Evangelio que da salvación al que cree en el que salva, en Jesús, el Cristo de Dios. Esta semilla del Evangelio, por más de 2000 años, ha demostrado que es una buena semilla en muchos hombres y mujeres en quienes ha caído la palabra. Que esta parábola fueron 4 tipos de terrenos. Y nosotros, con gozo, esparcimos esta semilla a través de estos programas y pedimos siempre al Señor, en todo momento,
que haya caído en una buena tierra, en un buen corazón, en un buen hombre y mujer que le crean al Señor Jesucristo. Y los muchos testimonios que ustedes nos hacen llegar a través de estas líneas telefónicas nos han dicho eso. Pero dijo el Señor una gran verdad, que una parte de esa semilla cayó en el camino. Camino que puede ser quizá una buena tierra. El problema es que se ha endurecido de tanto pisar sobre ella. Que esa semilla no es recibida porque no penetra a la tierra. Esa semilla, como queda expuesta al descubierto, vienen los pájaros y se la llevan. Y esa semilla se perdió. Y yo digo, qué pena en realidad, tan buena semilla, y con tanto anhelo de fruto con que ese sembrador la sembró. Porque tenemos que reconocer que el sembrador hace un gran esfuerzo. Un esfuerzo de levantarse de madrugada, de preparar todo lo necesario para que su producción tenga un gran éxito. Pero hay otra más, otra semilla que cayó en terreno pedregoso. Este terreno puede tener solamente una pequeña capa de tierra, pero no tiene la profundidad necesaria para dar vida a esa semilla. Aunque por un tiempo hubo esperanza de que diera fruto, pero termina el tiempo de lluvia, el calor aumenta y la semilla aquí sí brota, prometiendo que sí habrá de dar cosecha. Pero como no tenía raíces profundas, era un buen prospecto de cosecha. ¿Pero qué pasó? Esa cosecha se marchitó y murió, y todo se perdió. Todo, absolutamente todo se ha perdido. Pero otra semilla, dice esta parábola, que cayó entre espinos. ¿Y qué sucede? La semilla germinó y salió. Y cómo no, el sembrador se goza porque ha producido. Pero resulta que las espinas la ahogaron, pues impidieron que a esa planta que tenía un buen prospecto de fruto, le privaron del sol. Pero la parábola es exitosa, pues dijo el Señor que aunque así pasó con otros, alguno de esa buena semilla cayó en buena tierra. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Por fin el sembrador se puede gozar porque esa semilla ha caído en una buena tierra y dio abundante fruto, calculado por el Señor, que en un caso fue del 30, en otros del 60 y aún hasta el 100%. Y es para decir, qué bueno es que no deja de sembrar con esperanza. Qué bueno, porque cada día los que hablamos de la palabra de Dios nos sentimos felices de que esta palabra pueda caer en una muy buena tierra, en un excelente corazón, en una vida que esté sedienta de la palabra de Dios. Y esa esperanza que sin duda, aunque no lo sepamos, no puede dejar de haber fruto. ¿Sabe por qué? Porque la semilla del Evangelio es garantía de éxito. Y le decimos, y lo decimos con verdad,
que esa esperanza y confianza en la buena semilla es la razón que ha estado siempre en nuestro corazón cada vez que participamos de esta fe gloriosa. La misma semilla puede producir algo de cosecha o bien mucha cosecha. El Evangelio de Mateo solamente dice que el sembrador salió a sembrar, mientras que el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 14, explica que el que siembre es el que siembre la palabra. Y la semilla es la palabra de Dios. Pero ahora viene la interpretación de todo esto, de estos lugares donde cayó esta semilla. Y dice el Señor que la semilla que cayó en el camino, óigalo bien, son aquellos que oyen la palabra. ¿Sí? Qué bueno, y quizá la escuchan con mucha atención. Pero esta buena semilla es quitada antes de que tenga tiempo para producir. Dijo el Señor que viene el diablo, ¿sí? Porque el diablo ha venido para matar, para hurtar, ¿y sabe para qué? Para destruir, algo así, para que no quede nada en la vida de los hombres. Y viene el diablo y la quita. Pero, ¿para qué la quita si allí no puede producir? Es que el diablo sabe que este es un buen evangelio, que hasta en los lugares donde no se puede producir, hasta allí sucede que dé cosecha. Y prefiere quitarla. Pero el Señor dice que estos son los que oyen la palabra, pero no la atienden. Sí, tienen un gran problema, no la atienden. No le dan el tiempo necesario para que venga a su entendimiento, a su mente, y la reflexionen y la digieran. Simple y sencillamente no la atienden. Qué necesario es asegurarnos de entender la palabra, porque es cuando los pájaros que representan la operación del diablo para hacer que no produzca fruto, que como en duro camino no permite que la verdad penetre en sus corazones. Y el diablo de mil maneras arrebata la semilla, y que queda absolutamente nada. Pero hay otro, el terreno pedregoso, que no permite que se arraigue en la tierra, porque en ese terreno la tierra es superficial, y son aquellos, dice el Evangelio de Marcos, que solamente son temporales. Su tiempo es de poca duración, y ante cualquier problema, de esos problemas que difícilmente la gente puede, y solamente puede salir victorioso con la ayuda de Dios, estos se apartan porque no tienen raíz, y sin una buena raíz no hay fruto. ¿Cuánta gente yo he visto en el transitar de mi vida? Y he dicho con todo mi corazón, y me ha alegrado de ver gente que allí está la palabra, y vemos que es un gran candidato, y que ese hombre y esa mujer es grande, pero en poco tiempo ya no está firme. Y se ha dicho que creyentes como estos abundan en tiempos de avivamiento, pero en tiempos difíciles se ocultan, simple y sencillamente desaparecen. Otros, los de los espinos, no permanecen porque les ahogan las preocupaciones de esta vida. Y note que dije
las preocupaciones y los afanes de la vida, de esta vida presente, pues su corazón no lo ponen en la vida venidera, solamente se quedan en lo temporal. Quieren lograr todos los éxitos del mundo. ¿Y de qué sirve si al final de la vida se quedan con sus manos vacías? Pero por último, los que llevan algo de fruto o mucho fruto. ¡Qué alegría! Como dijo el Señor, que ese mucho fruto honra a Dios. Sin embargo, la idea es que el poco o lo mucho usted no deje de llevar fruto. No cabe duda que el gozo que produce este evangelio nos hace llevar mucho fruto. Porque la siembra, que es la idea de que comprendemos perfectamente, que la palabra de Dios siempre es una buena semilla, que aunque a veces caiga en corazones indiferentes, apáticos o rebeldes, siempre en alguna parte produce resultados. Y es por eso que somos invitados, sí, somos invitados por parte de Dios a llevar esa semilla incansablemente. Pero también somos motivados a convertirnos en buenos sembradores. Unos sembradores que se esfuercen en dar una excelente palabra, que es la palabra de Dios. Ser motivados a amar a nuestro prójimo. Y si algo el Señor dijo, que cuando Él estuvo aquí en la tierra, dijo que viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellos. Y yo reitero en esta idea, compasión no es lástima. La compasión de Dios es poder de Dios en acción, para que los que crean entreguen su vida al Señor Jesús. Y el buen agricultor o el buen sembrador procura tirar la semilla en un campo preparado, es decir, barbechado. Limpia el terreno, quita todo aquello que pueda impedir que la semilla no produzca, sino todo lo contrario, que pueda producir, y que la tierra ha sido aflojada para que la semilla tenga las condiciones apropiadas para producir. Eso es lo que hace un buen sembrador. Así que verdaderamente usted y yo podemos decir con alegría, gracias por ser un sembrador, pues también nosotros debemos, como buenos sembradores, preparar el corazón de la gente de manera inteligente, apropiada, para que con esa buena disposición tengamos la oportunidad de explicar el buen propósito de Dios para el hombre, porque eso es sembrar de la mejor manera la semilla de la salvación. Y cuando usted logra sembrar la palabra, usted va a estar satisfecho con los buenos resultados, pues la semilla de Dios es garantía de que algo pasará en el corazón de la gente. Y una de las cosas que es muy común es que algunos creyentes nos llamen preocupados diciendo: queremos que Dios salve a mi padre, a mi hermano, a mi hijo. Están en el alcoholismo, en las drogas, en la delincuencia. Y hay tanta necesidad ahorita en las familias de la tierra, porque sus familiares no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y nos piden consejo, qué es lo que deben hacer. Y siempre les hemos aconsejado: usted
asegúrese de que la semilla de la salvación, que consiste en explicar claramente qué es la salvación, y la gente tiene que hay una forma de acercarse a ser salvos. Tiene que explicarles por qué murió Cristo, cómo es que nuestros pecados son perdonados, qué es nacer de nuevo y qué sucede cuando el hombre nace de nuevo. Entonces podemos estar tranquilos y confiados en que la semilla de Dios no falla. O también nos dicen: oren por nuestros parientes para que ellos crean y sean salvos. Y siempre les hacemos énfasis preguntándoles si ya les explicaron ampliamente sobre la manera de ser salvos. Porque la fe para la salvación es producida por esa palabra que es la semilla. De lo contrario, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es por eso que ninguna cosa es tan importante para hacer que la gente crea en Jesucristo, sino explicándoles por qué Jesús murió por ellos, y que gracias a Dios que esta preciosa semilla no ha dejado de sembrarse por más de 2000 años. Pero viene a mi mente dos cosas muy importantes que Dios recomendaba para la buena siembra y que tiene mucho valor para aquel que se llama sembrador del Evangelio. Y la primera ley de la siembra está en el libro de Levítico, capítulo 11, verso 37, donde Dios exigía tener mucho cuidado para que la semilla no estuviera contaminada. Algo así, control de calidad. Esta semilla no estuviera contaminada a tal grado que si se detecta que esa semilla estuviera contaminada, por ningún motivo debería de sembrarse. ¿Sí me escucha? Mire la gravedad del asunto y la importancia que Dios demanda, que ningún motivo debería de sembrarse si esa semilla estaba contaminada. Quiere decir que nosotros tenemos que asegurarnos que aquellos que predican la palabra de Dios sea la palabra auténtica y veraz, que viene del consejo de Dios. Y no hay duda que esta es una preciosa figura de lo que Dios espera de los sembradores cuidadosos de nuestro tiempo. Que cuando expliquemos el Evangelio de salvación, no permitamos que esa palabra esté cambiada, sino que sea entregada en toda su pureza. ¡Qué belleza! Dios teniendo cuidado de los hombres, para que no exista ningún obstáculo para recibir la salvación y la vida eterna. Pero la segunda ley de la siembra también la encontramos en Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 19, donde estaba estrictamente prohibido sembrar semilla de diferente especie. La primera es que fuera contaminada y la segunda que no fuera de la especie adecuada. Esto también es una excelente idea. No necesitamos mezclar el Evangelio con ideas ajenas a la fe,
no al sincretismo religioso, no mezclar lo santo con lo profano, porque esto es una mala ofrenda para el Dios de los cielos, la cual no tendrá resultado. Porque el Evangelio por sí mismo, sin necesidad de mezclarlo, es suficiente, porque es potencia de Dios. La palabra tiene poder. Así que este día, muchos de ustedes disfrutan explicarle a la gente las cosas de Dios, lo que Dios dice en la Escritura. Entonces usted disfrutará de este canto que dice: Señor, dame poder. Y aquellos que no se han animado a predicar su palabra y que lo conocen como el Salvador personal, no han tenido el gozo de decir que este es el fruto de la semilla que sembré. Y queremos decirle que a veces ignoramos todo lo que sucede mientras explicamos el Evangelio. Y aún muchas veces pensamos que no ha sucedido nada. Pero luego nos sorprenden los testimonios cuando nos dicen un día, mientras predicaba usted la palabra de perdón: Dios cambió mi vida. Y este es el caso de muchos testimonios recientes. Entonces decimos: bien valió la pena el esfuerzo, el recurso económico, el recurso humano, todo lo que hacemos para que el reino de Dios lleve mucho fruto. Porque esta siembra tiene que dar resultados, y resultados eternos. Y emocionados podemos expresar: Señor, me he esforzado en llevar tu palabra. Y el sembrar en los corazones produce resultados que nos llevan al éxito eterno. Y ese éxito es la palabra de Dios entregado en los corazones de los hombres y de las mujeres que anhelan con todo su corazón que la palabra vivifique sus corazones. Y el canto de este día dice: Señor, dame poder. Sí, pues el autor de este canto quiere ser un sembrador y dice: dame poder, Señor, de llegar a los demás. Un instrumento que tú puedas usar, que tu palabra pueda predicar y muchas almas alcanzar. Como gavilla yo las pueda a ti llevar. ¿A quién enviaré y quién irá por mí? Señor, dispuesto estoy, envíame a mí. Dame el espíritu de Elías, dame tu manto de poder, dame tu espíritu como en el Pentecostés. Y el coro le dice: Señor, dame poder, Señor, dame poder. Si siervos anhelas, tu siervo quiero ser. Señor, yo quiero predicar el Evangelio con poder. Dame tu espíritu como en el Pentecostés. Y la segunda estrofa termina diciendo: sé que quisieras, hermano, tú traer a todos aquellos que se pierden por doquier. Unamos hoy esfuerzo y oración y pidamos al Señor de su espíritu una doble porción. Y nuevamente el autor le dice al Señor: dame poder, Señor, dame poder. Si siervos anhelas, tu siervo quiero ser. Señor, yo quiero predicar el Evangelio con poder. Dame tu espíritu como en el Pentecostés. Y yo sé que muchos creyentes el día de hoy anhelan ser usados por Dios. ¿Por qué no le dice: Señor, usa mi vida? ¿Por qué no le dice: Señor, tu siervo yo quiero ser? Este día mi corazón está inclinado a ministrar el pueblo de Dios, a decir: no importa lo que veamos y las condiciones en el cual el mundo agoniza, pero no olvidemos
que aún hay tiempo para que muchos vengan y entreguen su vida al Señor Jesús. Tenemos muchos jóvenes y niños en la drogadicción. Tenemos madres desesperadas que no saben qué hacer con ellos. Padres de familia que ven truncada su vida porque sus familias están destruidas en grandes problemas de la delincuencia organizada. Pero ¿quién ha dicho que estamos solos? Tenemos Padre en los cielos y por lo tanto podemos solicitarle al Señor: Señor, danos poder para que tu palabra sea excelente, para que nuestro corazón se incline a las cosas del Eterno y muchos de nuestras familias vengan a ti y se rindan, y que ese tiempo lo podamos ver y nos podamos gozar en la presencia del Señor. A veces pensamos que no va a suceder nada en la vida de nuestras familias. Pero yo quiero compartir con ustedes un testimonio. Por muchos años yo le rogué al Señor Jesucristo que le diera salvación a mi abuela materna. Y ella ya era una mujer de 98 años de edad, y yo le decía al Señor: Señor, ¿qué va a pasar con ella? Yo no quiero que se pierda en la eternidad. Y un día ella enfermó y fue desahuciada por los médicos. Y yo le dije: Madre, me voy a vivir con usted y la voy a cuidar los últimos años que el Señor le dé. Y ese día llegamos a su casa. No habló en todo el camino. Y yo iba diciéndole: Señor, haz algo en la vida de mi madre. Cambia su corazón, cambia su vida. Llegamos y me dijo Adriana: ahorita vengo. Y enfrente de su casa estaban construyendo un templo cristiano. Ella se cruza y dice: hermanos, ayúdenme, porque este día vengo a entregar mi vida a Cristo. Y fue el día más glorioso de mi vida, saber que a sus 98 años de edad, Cristo Jesús cambió su vida. Y otro día fuimos a la iglesia y la sorpresa fue que ella se levantó y testificó que Jesucristo había cambiado su condición de vida y ahora era una redimida con la sangre preciosa de Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que entonó un canto: gloria a ti, Jesús divino. Y yo me emocioné tanto y dije: qué alegría, qué gozo que el Señor nos ha dado como familia. Y entonces ella me dijo una gran verdad: ¿cómo no voy a entregar a mi vida a Jesucristo? Si por años he visto cómo ustedes han predicado y han hablado de Él, y ustedes son un testimonio a mi vida, y ahora yo soy parte de la familia de Jesucristo. El Señor le permitió vivir hasta los 108 años de edad, pero entregó su vida al Señor. Y todos los días predicaba de este magnífico Dios que había cambiado su vida, una vida de pecado, a una vida de gozo eterno en Cristo Jesús. Y yo le digo: hay poder en Jesús. Hay poder porque eres un Dios de misericordia que murió en la cruz del Calvario y llevó nuestros pecados, para que todo aquel que invocare su nombre sea salvo en él. Así que yo le digo: Señor, dame poder para seguir anunciando las grandezas de tu gloria. Llámenos en esta hora al 8377-9573 y al 8379-8839. Este canto es para usted. Dame poder. Dame poder, Señor,
de llegar a los demás. Un instrumento que tú puedas usar, que tu palabra pueda predicar y muchas almas alcanzar. Como gavilla yo las pueda a ti llevar. ¿A quién enviaré y quién irá por mí? Señor, dispuesto estoy, envíame a mí. Dame el espíritu de Elías, dame tu manto de poder, dame tu espíritu como en el Pentecostés. Dame poder, Señor, dame poder. Y siervos anhelas, siervo quiero ser. Señor, yo quiero predicar el evangelio con poder. Dame tu espíritu como en el Pentecostés. Dame poder, Señor, dame poder. Y siervos anhelas, siervo quiero ser. Señor, yo quiero predicar el evangelio con poder. Dame tu espíritu como en el Pentecostés. Sé que quisieras, hermano, tú traer todos aquellos que hoy se pierden por doquier. Unamos hoy esfuerzo y oración y reclamemos al Señor de su espíritu una doble porción. Dame poder, Señor, dame poder. Y siervos anhelas, siervo quiero ser. Señor, yo quiero predicar el evangelio con poder. Dame tu espíritu como en el Pentecostés. Dame poder, Señor, dame poder. Y siervos anhelas, siervo quiero ser. Señor, yo quiero predicar el evangelio con poder. Dame tu espíritu como en el Pentecostés. Dame poder, Señor, dame poder. Y siervos anhelas, siervo quiero ser. Señor, yo quiero predicar el evangelio con poder. Dame tu espíritu como en el Pentecostés. Dame poder. Dios, gracias a Dios. ¿Cómo no pedir ayuda de Dios? Si siempre que se expone la palabra de Dios, le rogamos a su Espíritu que convenza los corazones, que incline las vidas de los hombres, de las mujeres, a venir a Cristo. Cada vez que nosotros venimos a estos programas de radio, siempre le decimos, Señor, que realmente tenga eficacia el trabajo que se hace, todo el recurso que se da para que tu palabra sea creída en el mundo entero. ¿Cómo no gozarnos? Porque Dios nos ha dado recursos como es el Internet,
nos da los recursos como son las líneas telefónicas, nos da el recurso de la iglesia para que apoye económicamente estos programas. Y cómo no darle gracias a Dios por ser ese canal de bendición para todos aquellos que necesiten un cambio de vida en nuestro Señor Jesucristo. Realmente me alegro de poder decir gracias, Señor, por participar en tu obra maravillosa, y sabemos que nuestra recompensa no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo. Eso es lo que más gozo nos da, que lo que hay aquí es temporal, pero lo que hay en el cielo será para vida eterna. Yo espero que esta reflexión haya sido muy significativa en su vida, y si usted es un hombre, una mujer que ama la obra de Dios, yo le invito a que usted sea un excelente sembrador, que lleve realmente la palabra en toda su pureza, y si usted lo hace, verá fruto y fruto eterno. Que Dios le bendiga. Hermano Ramos, el tiempo es suyo. Sí, gracias a Dios. Bueno, nos quedan 5 minutos y vamos a aprovecharlos. Una preciosa idea que me pareció extraordinario. Tiene que ser semilla de la misma especie. No puedes sembrar con semilla distinta. Y esto es toda una tesis ministerial. ¿Qué es lo que se está predicando? ¿Qué se está enseñando? En realidad es el evangelio en su pureza. Es un pseudo evangelio. Es algo parecido al evangelio. No siembres semilla que no es de la misma especie. Muy buena idea. Nos ha llamado nuestra hermana Enriqueta de Martínez. Hermana, Dios me la bendiga. Saluda y bendice a su pastor, el hermano Ramos, a toda su familia. Dice que agradece a Dios por la vida de su esposo, el hermano Ramiro. Lo felicita y bendice por un año más de vida que está cumpliendo el día de hoy. Mire, gloria a Dios por ello. Pues muchas felicidades. Pero, a ver, hermano Ramiro, ¿que no el domingo testificó que estaba cumpliendo años? Yo me sorprendo cuántos hermanos cumplen 2 veces año en un solo año. No, pues eso es bueno. Un abrazo, hermano Ramiro, por supuesto, y Dios lo bendiga. Ha llamado también la hermana Rosario, no está aquí con nosotros, pero está atenta. Ella está pidiendo oración por Guillermo Ramos, que está en Kentucky, también por un familiar de su esposa Beri, para que el Señor le dé sanidad. Sí, hermano, realmente estamos orando por este joven, es Ron, sí. Y a él, pues realmente tuvo un problema de corazón. Se le iba a hacer una cirugía de corazón abierto, mas sin embargo Dios minimizó, y a través de unos stent él pudo restablecer su salud, mas sin embargo su cuadro sigue siendo grave, y pedimos a los obreros de la caída de la tarde que participen orando por este joven Ron, que es familiar de la esposa de Guillermo, y lógico, ellos están preocupados, pero sabemos que en Cristo Jesús hay poder. Así es. También está dando gracias a Dios la hermana Rosario por Katia de López, porque Dios la bendijo con una hermosa bebé. Así una es. neneta. Muchas felicidades. Sí, claro que sí, Katia nos escucha, un abrazo. Y a nuestro hermano Gerardo, pues felicidades, y se está estrenando como papá. Sí. Así que, bienvenido. Le da gracias a Dios por también, pues le da gracias a Dios la hermana Rosario por el hermano Natividad Ramos. Dice, porque a pesar de tantos años ha estado siempre al pendiente de ella y está escuchando el programa. Gracias a Dios. Gracias por el piropo, hermana Rosario, gracias. Francisca Saucedo agradece a Dios por la victoria que le dio a la hermana Adriana para sacar adelante a su mamá, la hermana Rosario. Que Dios nos siga bendiciendo. Gracias a Dios, hermano. Sigue pidiendo oración por su hija Betsaida, para que el Señor le dé oportunidad de trabajo, por ella, para sanidad de sus huesos.
Ha llamado también a nuestra hermana Argelia, infaltable hermana Argelia del Camino de la Gloria a Fe, Dios. obrera de la caída de la tarde, libreta en mano para tomar las necesidades que aquí se han presentado, y ya hubo esta. Saluda y bendice a su pastor hermano Atíbal Ramos y a toda su familia. Agradece a Dios porque la hermana Rosario ya se está recuperando. Bendiciones a la familia pastoral y a la iglesia del Camino de la Fe. También ha llamado Rómulo Fuentes Chávez de Manantial de Vida. Pide oración por su hijo Ricardo Fuentes Lozano. Desde este martes salió de su casa y no ha regresado. Él trae depresión. Para que el Señor lo regrese, claro que con sí, bien. Con bien. Ahí se nos ha terminado el tiempo y ahí vamos a dejar entonces las llamadas para el próximo. Vamos a orar, después del hermano. otro corte. Querido Dios, te damos gracias por, Señor, por esta inclinación a tu palabra, Sí, Padre. a motivar a tu pueblo, y ahora te rogamos por cada necesidad. Ve este joven, Señor, por los que están graves en el hospital, por los que tienen problemas familiares, de trabajo, económico, y que tu mano de poder sea con ellos, y en esta hora sean bendecidos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Vamos a un corte y regresamos con nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos Ramos. La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Muy bien, pues hemos regresado. Sí. Hay algo que... Hay algo solamente que recordar, que nos pueden escuchar vía internet, allí en YouTube, Tendencias de Nuestro Tiempo. Adelante, hermano Ramón. Muchas gracias. Bueno, pues venimos bendecidos de esa sección de Haciendo un Puente con la Historia, que es muy interesante cuando ponemos cuidado y hacemos notorio en nuestro entendimiento detalles que parecen que no tienen relevancia, pero yo mencionaba ahorita que ese punto de no puedes sembrar una semilla junto de la misma, de una especie distinta junto con la semilla buena, y esto es todo un mensaje para la ética ministerial, para el comportamiento sano del ministerio, que se asegure que es la semilla. Y yo no digo una semilla, no, la semilla. Cuando decimos de esta manera es la palabra, el Evangelio de Jesucristo expresado en toda su pureza, que es lo que salva, es lo que produce ese fruto que a Dios le agrada. Muy bien, mis hermanos, pues esta mañana volvemos en breve solamente a hacer un recordatorio de que tenemos estas charlas con el propósito de reflexionar sobre muchas cuestiones particulares de las narraciones de la Escritura, que nos revela cuál han sido el propósito de Dios, cuáles han sido los caminos del hombre. Y venimos precisamente de ese gran tema que nos regaló el Salmo 8. ¿Qué cosa es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Y estas son dos verdades cardinales. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Para que te acuerdes de él, para que lo tengas en mente.
para que no sea alguien olvidado en este inmenso universo, sino que está bajo tu cuidado. No solamente eso, sino que además de tenerlo en mente, en tu corazón, lo has visitado. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, fue nuestro vecino por más de 30 años. El vecino de Nazaret le podía llamar yo, pero es el vecino de la raza humana. En el mundo estaba, y el mundo dice no le conoció, pero Dios nos ama y lo probó. Y hay un pasaje muy interesante en las cartas del apóstol Juan, allá, donde Juan establece una tesis, una idea. El que diga algo, que lo pruebe. Qué bonito detalle. Es decir, aquel dice que él ama a Dios. Dice Juan, muy bien, dejen lo que diga, pero nada más entonces díganme, ¿guarda los mandamientos? Pues en realidad no. Pues entonces es un mentiroso, dijo Juan. No le crean, porque el que ama guarda sus mandamientos. Y dentro de esa manera de medir las cosas del apóstol Juan en esta primera carta de Juan, que establece esa idea, el que diga algo que lo pruebe, y que son varios casos. Juan dice que Dios es amor, y entonces haríamos la objeción, hermano Juan, pero si Dios es el Dios escondido, nadie lo ha visto jamás. ¿Cómo saber que Dios es amor si es el Dios oculto, escondido, inaccesible? Y luego viene usted y nos dice que Dios es amor. ¿Cómo es posible saber que Dios es amor si ni siquiera le hemos visto? ¿Por qué no aplica usted, hermano Juan, la misma regla de medir con Dios? Y esto parecería impropio, pero vamos a manejarlo así. Y que Juan diría, estoy de acuerdo, el que diga algo que lo pruebe. Porque definitivamente yo le diría a Juan, pero ¿cómo sabemos que Dios es amor si no tenemos acceso? ¿Cómo supo la raza humana? Y entonces no hay más que una sola versión, que Dios filtró esa información. Punto. Y si filtró esa información es porque quería hacerse notorio ante el hombre que nos amaba, que se acordaba de nosotros. Todo pasaje bien de acuerdo con el Salmo 8. Y entonces le diríamos, bueno, pues que lo pruebe. Y Juan dice, lo probó entregándonos a su propio hijo. Prueba superada. Entonces es interesantísimo. Pero volvemos entonces un poco a la cuestión del Salmo 8 que habíamos dicho. ¿Qué cosa es el hombre? Para que se acuerden de él. ¿Qué cosa es el hombre para que se le dé tanta importancia? ¿Qué cosa es el hombre para que lo hagan responsable de sus actos? ¿Qué cosa es el hombre? Y nos iríamos a muchas preguntas que han sido respondidas ya en las charlas anteriores. Pero esta mañana yo quiero enfatizar esta cuestión, darle rumbo en este sentido. El hombre que fue creado para una vida exitosa y una vida de calidad, no una vida de ruina. Incluso dijimos que era creado precisamente incluso su cuerpo para ser eterno, para no morir. ¿Por qué? Porque la muerte vino por causa del pecado. No habiendo pecado no hay muerte corporal. Entonces, en ese sentido,
se justifica la idea de que Dios creó al cuerpo para que sea eterno. Incluso a pesar de que el hombre pecó, se establece la sentencia de muerte, porque por causa del pecado entró la muerte física en el hombre. No estamos hablando por lo pronto de la muerte espiritual, la muerte física. Sin embargo, existe en la Escritura muy claramente que un día los muertos habrán de resucitar, se habrán de levantar. Cristo Jesús, como resucitó de entre los muertos, garantiza que hay resurrección, porque dijimos, con uno que resucite es prueba suficiente para probar que sí existe la resurrección. Y el Señor Jesús se levantó, abandonó la muerte. Pero si entonces los hombres, aunque sean pecadores, aunque hayan sido pecadores o creyentes, todos invariablemente habremos de resucitar un día, para no volver a morir. Pero esta declaración implica en la Escritura la idea de Dios de que el cuerpo fuera eterno, tuviera existencia eterna. No hay tal aniquilación del cuerpo, porque lo van a resucitar. Quiere decir reintegrarlo, porque incluso se le llama la redención del cuerpo. Y redimir es volver las cosas a como eran en su estado original. Y cuando se redime el cuerpo, queda bajo las condiciones mismas que tenía antes que Adán cayera. Es decir, un cuerpo inmortal, en ese sentido. Muy bien, pero el hombre fue favorecido, pero ¿por qué quedó en la ruina? ¿Por qué arruinarlo? Y es entonces cuando la Escritura nos lleva a la tragedia y dice que por causa del pecado. Y esa declaración precisamente es la que nos mete en el tema que empezamos el día de hoy. Ya hemos hablado sobre qué es el hombre. Ya vimos nosotros la intención de Dios al crear un hombre con éxito y le dio facultades. Ahora ese hombre está arruinado. Y la Escritura dice que fue por causa del pecado, por la desobediencia. Así que esta mañana entramos, mis hermanos, a estos comentarios que yo espero sean una bendición, y seguimos reflexionando. Y lo hacemos a la altura de los cambios que se han dado en la raza humana en su forma de pensar. Es un tema no muy favorecido, es decir, hasta medio fastidioso hablar del pecado. Es decir, sería algo como, por supuesto, quizá algunos lleguen a decir, pero aún en el medio evangélico cristiano, ¿no es eso darle demasiada importancia a esa cuestión del pecado? Pues ya quien habla de eso. Es más, hermano Ramos, ¿no ve que el tema polariza? Divide en vez de conciliar. Bueno, yo tengo que aceptar que sí es cierto, que al hablar de manera específica sobre el pecado, lo que estoy haciendo es darle mucha importancia al pecado. Aunque le voy a hacer una precisión, no la importancia que debería de darle. Porque esta cuestión del pecado lleva al hombre a una condición de alto riesgo eterno. Entonces, definitivamente debería dársele mayor importancia en la prédica evangélica. Y la razón de esta obligación es para darle prioridad, relevancia. Es que Dios le dio mucha importancia a este problema del pecado. Así que, mis hermanos,
Los teléfonos son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. De mañana no me acompañan nuestros hermanos del mundo y realmente ya nos hemos impuesto a estar trabajando juntos. Estaremos sin duda el próximo sábado aquí los dos comentando. Entonces, seguimos reflexionando sobre esta cuestión de por qué fue arruinado el hombre, la raza humana. Y esto nos lleva precisamente a ese tema no muy favorecido, el tema del pecado. Y dije, pero entonces si es así, ¿para qué darle tanta importancia? Ya la predicación evangélica contemporánea ya no le da importancia al tema del pecado. Dígame, ¿qué tanto hace, mi hermano, que usted no oye un mensaje específico sobre el pecado allí? Le hablan de el éxito, le hablan de que Dios tiene obligaciones con nosotros, de prosperarnos, de mil cosas, pero como que ese tema del pecado ha quedado relegado. Oiga, pero usted tiene ahí una verdadera serpiente mortal escondida, como para que no se le dé importancia ni se le advierta. Ahora, la pregunta sería, ¿acaso tiene tanta importancia el tema del pecado? Pues yo debo decir que definitivamente que sí lo tiene, y que tiene mucha importancia. ¿Habrá una manera de saber qué tanta importancia tiene? A ver, le voy a comentar esta. Pues tanta importancia que Dios envió un Salvador. Según dice Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Salvarlo? ¿Que está en riesgo? ¿En alto riesgo? ¿Y para qué habría Dios de tomarse semejante atención y cuidado de enviarnos algo que no necesitábamos? Si el pecado no es una cuestión de un problema muy grave, ¿para qué Dios se tomó la atención? Porque comúnmente se dice, se tomó la molestia. No. Se tomó la atención de enviarnos algo que no necesitábamos. Si Dios nos hubiera enviado algo que no necesitábamos, pues eso sería ocioso. Y Dios, mis hermanos, es un Dios de propósitos. Tiene razones valederas por habernos enviado a un Salvador, que dejó su trono de gloria, que vino a hacerse uno de nosotros, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Si esto no fuera importante, porque dice que sobre su cuerpo llevó nuestro pecado en el madero, entonces al hacer Dios todo esto, está haciendo una muy cuantiosa inversión, su propio Hijo. ¿Usted qué dice, mi amigo que me escucha? ¿Que Dios hizo algo ocioso? Que Cristo Jesús habló: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Dijeron, libres de vuestro pecado, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y no fue una mera amenaza. El Señor Jesús estaba revelando una peligrosísima condición que le espera al hombre por causa de su pecado. Entonces, si Dios le dio tanta importancia, ¿por qué usted no le va a dar importancia? Es menospreciar la inversión que Dios hizo de darnos a su propio Hijo. ¿No le parece que este es un menosprecio? ¿No sería un motivo, Dios no tendría un motivo justificado? Pues Romanos 6:23 lo aclara, que sí, que porque la paga del pecado es la muerte.
Así que eso implica cuánto se pierde por causa del pecado. Entonces, Jesús salva de las consecuencias del pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Bueno, hablando del cuerpo, eminentemente es la muerte del cuerpo. Es decir, el cuerpo de Adán era inmortal. Cuando él peca, cae en la mortalidad, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 es muerte. Y consecuentemente está establecido a los hombres morir una vez para después ir al juicio. Cosa que Jesús lo dijo en Juan 5 ante el liderado judío: un día los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y se van a levantar, y unos se van a levantar para vida eterna y otros para condenación eterna. Entonces, definitivamente estamos en un punto de muy alto riesgo cuando estamos hablando de la paga del pecado. Por eso es que el cuerpo se muere. El cuerpo paga la sentencia al ser llevado a la muerte, porque esa es la sentencia del pecado, por causa del pecado, al cuerpo, la muerte física. Pero hay la promesa de la resurrección. Pero también el pecado causa el riesgo de muerte espiritual eterna. Ahora, ¿a qué me refiero? Porque estos no son temas para asustar a nadie. Es decir, no se trata de chantajear para que usted acepte a Cristo. Escuche la palabra, razónela y verá lo que pasa en su corazón. De tal manera, eso implica que cuando se perdonan sus pecados, el Señor Jesús los está salvando de las consecuencias del pecado, que son consecuencias eternas. Entonces, Dios tenía razones muy valederas, tan valederas, que cuando un pecador es rescatado, que entra en aquella figura de la oveja que se ha perdido, de la joya extraviada, así califica Dios la oveja, la joya, y cuando un pecador se entrega a Cristo, es encontrado por el Salvador. La misma parábola dice que el que encontró su oveja perdida la echa sobre sus hombros y viene gozoso diciendo: denme el parabién, porque esta oveja que se había perdido la he encontrado, o la joya de gran precio. Eso pone en evidencia una idea: Dios se alegra, festeja cuando el hombre recibe a Cristo como su Salvador. ¿Qué le parece? Ahora, estamos hablando del pecado. Pues tendremos que pensar, bueno, pues qué cosa es el pecado que causa toda esta tragedia. Pero vamos, antes a ver esto, dijimos que vivir en pecado o practicar el pecado, escúcheme bien, es vivir contra la naturaleza de Dios. Es vivir contra la naturaleza de Dios. Digo, porque ¿de dónde eso de que es pecado esto o lo otro? Siempre porque decimos, bueno, yo considero que no es para tanto. Pero es que el pecado no es algo que usted tiene que valorarlo. El pecado tiene frente a Dios que ser calificado, porque es hacer afrenta, es caminar en contra de lo que Dios ha dicho. Ahora, yo sé en el terreno que me estoy metiendo. Entonces dijimos, es vivir contra la naturaleza de Dios. ¿Por qué contra la naturaleza? Bueno, es que en realidad se peca cuando se viola un mandamiento del Altísimo. Ahora, yo desde ahorita le estoy advirtiendo lo siguiente:
Usted va a decir, sí, pero ¿quién garantiza que sus mandamientos no son los mandamientos de un Dios arbitrario, caprichoso, que dice que no o que dice que sí, nomás porque sí? Qué interesante idea, porque algunos tratan de justificarse diciendo, bueno, pues ese es el punto de vista de... Pero yo no me siento un pecador, ni siento que esto sea grave, ni que lo que llamamos la fe de opinión. Entonces dijimos, vivir en pecado, practicar el pecado, es vivir contra la naturaleza de Dios. ¿Por qué razón? Porque sus mandamientos no son condiciones arbitrarias de un soberano todopoderoso que manda nomás porque manda, por el simple hecho hasta de querer privar al hombre de satisfacción, que algunos le llaman realización personal, del gusto de practicar sus deseos. Entonces, si Dios está haciendo eso, diríamos que entonces eso de que nos diga que es pecado, la Escritura es una especie de boicot a que usted haga con su vida lo que usted quiera hacer, porque usted quisiera hacer otras cosas, pero ahí se le atraviesa el mandamiento. Por eso dije, no sería más que una especie de boicot. Yo no estoy diciendo que lo sea, para que no me vaya a oír en pedacitos y diga, dijo el hermano que era un boicot. No. El problema es que usted puede decir, pero con estas cosas me impiden, me inhiben de hacer mi vida como yo la quiero. Pero acabamos de decir, ¿acaso la vida es de su propiedad? ¿Usted la hizo? Si el mismo sermón del monte, el Señor Jesús dijo cosas extraordinarias. Aquellos que estaban angustiados por el qué comer y el qué y de qué vivir, dijo, señores, pero si a ustedes les dieron la vida, en alguna parte ustedes pueden comprar vida. Pues no. ¿Por qué? Porque no existe manera, es lo más valioso. Y si ustedes la tienen es porque se la dieron, porque ustedes no la compraron. Pues la vida es propiedad de Dios. Su cuerpo, dijo, ¿hay alguna parte donde ustedes puedan comprar un cuerpo? Y se lo dieron gratis. Pero Dios se los dio porque es el propietario. Así que eso de decir mi vida es mi vida y yo hago con ella lo que quiero, pues se confronta con aquello que le dijeron al hombre que se ocupó solo de meros negocios, que no es malo, no, el problema es que nunca le dio tiempo a su alma para que tuviera relación con Dios. Pero cuando él decidió y dijo, ándale, ahora sí, yo soy un hombre muy administrado, muy hábil, ya tengo todo, ahora sí me voy a detener y le voy a decir, alma mía, disfruta. Y el Señor Jesús dijo, esa noche le dijeron, necio, vienen a pedir tu alma. Y eso de vienen a pedir tu alma implica pues que no es suya. ¿Por qué le van a pedir lo que no es de ellos? Entonces, si le reclaman la vida y se la quitan, es porque usted no es el dueño. Si usted fuera el dueño, se moría cuando usted quisiera. Entonces la vida no es propiedad. Y usted podrá hacer lo que quiera con lo que sea suyo. Pero la vida, dijimos, es propiedad de Dios. Solo que ha sido puesta bajo su administración. Entonces volvemos a eso de, pues ¿qué cosa es eso del pecado? Dijimos, pecado es, de la manera más sencilla, vivir contra la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios queda expresada en sus mandamientos, porque los mandamientos nacen de la misma naturaleza de Dios. Y si la naturaleza de Dios es incambiable, pues entonces los mandamientos de Dios usted no los puede negociar.
Sí, porque luego no falta quien quisiera negociarle a Dios sus mandamientos, convencerlo y decir, pero es que eso no está bien. Los mandamientos no nacen de manera caprichosa, dijimos, nacen de la propia naturaleza de Dios, la manera del ser de Dios. Ahora bien, ya con esas aclaraciones, mis hermanos, debo agregar una cuestión asociada a esas instrucciones, a esos mandamientos. Se les conoce en la Escritura como el camino de Dios. Andar en el camino de Dios es andar de acuerdo con sus mandamientos. ¿Qué será entonces no andar en el camino de Dios? Pues no andar de acuerdo a sus mandamientos. Es muy sencillo, no tenemos que complicarlo. Es administrar su vida de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Eso es, al fin de cuentas, el hombre que va por el camino de Dios. Sin embargo, yo creo que conviene que hagamos aquí una especie de resumen o de espacio. Dijimos que nacen de la naturaleza de Dios. Ahora bien, aceptando que nacen de la naturaleza de Dios, ¿por qué son justos? O bien, ¿cómo es que se justifican de ser mandamientos justos? Esa cuestión es de gran importancia y yo le ruego que ponga en su corazón. Dijimos porque los mandamientos nacen de la misma naturaleza de Dios. No es Dios una cosa y ordena otra. Son lo que Dios es. Implican su misma naturaleza. Nacen del mismo ser de Dios. Y esto porque el hombre, para dejar satisfecha su conciencia, ¿sí?, buscan 1000 salidas, que yo les he llamado los audini de la fe. Pero conviene tomar uno de sus mandatos y verlo de cerca, verlo de frente, y ver si es algo que se justifica. Miren, les propongo que tomemos ese mandamiento: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Que en realidad, pues nos hace ver que Dios quiere la exclusiva y que tiene el derecho de la exclusiva, porque al pedir la exclusiva le cancela a todo el mundo el supuesto derecho de escoger sus propios dioses, así sea a nombre de su cultura, y que se pretenda que es lo mismo, ¿sí? Fíjese bien, es decir, esto que hacemos nosotros es servirle a Dios a nuestra manera. ¿Verdad que se dice? Yo le sirvo, yo creo a Dios en mi manera, yo le sirvo a mi manera. Sí, nada más que Dios ha establecido que es a su manera y no a la suya, no a la imaginación de los hombres. Como dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1, verso 21 al 24, porque habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entrenebrecido. Y note esto, que va dirigido a aquellos que dirigían los pueblos y que se decían que eran los viejos sabios, los ancianos sabios de aquellos pueblos o tribus. Dice el apóstol, diciéndose sabios se hicieron fatuos. ¿Por qué, hermano Pablo? Porque cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de hombre que muere, que se corrompe, y en forma de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Piense usted esta mañana en todo ese tipo de dioses
que en alguna vez yo cité a Agustín de Hipona cuando razonando sobre esta cuestión dijo: dedican a los dioses vistiéndolos de formas propias de hombres, de fieras, de peces, y algunos lo hacen con ambos sexos y diferentes cuerpos, y los llaman dioses y los adoran y les dan gloria, les dan a esa creación de ellos la gloria que le pertenece a Dios, los cuales, si en un momento, dijo Agustín de Hipona, cobraran vida y espíritu, y de improviso se levantaran, los tendrían por seres monstruosos. Así que, ¿qué le parece? Pero los hicieron a su imagen y semejanza. Y eso de no tendrá dioses ajenos delante de mí, tiene una aclaración por parte de Dios. Dice: porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. La verdad es que la Escritura dice que Dios no comparte su gloria con nadie. De acuerdo. Pero ¿no será todo eso, ese decir, el capricho de un soberano que manda tan solamente porque manda? Estoy hablando de Dios, el que ordena, el que dice así o dice así, no. Entonces tengo que decir, bueno, ¿no será todo este decir el capricho de un soberano que manda tan solo porque manda? Pero el apóstol reclama a la raza humana de haber cometido latrocinio. Incluso le dice: ustedes cometieron latrocinio contra Dios. Todos los que adoran lo que no son dioses le roban a Dios la gloria que a Dios le corresponde y el honor que solo a Él le pertenece, y los acusa de ingratitud, pues fue el Dios Altísimo el que les dio la vida y les da sobrevivencia, no los ídolos, cometiendo contra Dios de esa manera una grave injusticia. Pero usted me va a decir, hermano Ramos, pero luego ¿Dios quiere ser el único? Le digo, sí. Me va a decir, pero ¿por qué esa exclusividad? Y sería una pregunta muy justa que usted me hiciera. Si Dios dice que sus mandamientos son justos, pues por lo menos le invito a llevarlo al terreno de la lógica, y le digo que para entender eso y entenderlo de cierta manera, es bueno que pongamos frente a nuestros ojos lo que se conoce como atributos de Dios. Porque estamos diciendo, pues, ¿qué cosa es el pecado? Pues es ir contra la naturaleza de Dios. ¿Pero por qué? Pues porque en la naturaleza de Dios salen los mandamientos. Pero ¿qué tan valedero es que se atribuya ese derecho? Entonces, para explicarlo, hemos usado este mandato: no tendrá dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, ni los honrarás. Porque algunos dicen, yo no le adoro, les doy honra, pero la Biblia dice, ni los honres. Es decir, esas cosas que se le atribuyen a Dios. Y un atributo que nos ayudará a entender eso es el atributo de la unicidad. Es decir, que Dios es único, que fuera de Él no hay nadie. Algo así como si dijera, miren, ustedes que están oyendo a ese predicador en la radio, si en todo el vasto universo encuentras otro Dios como yo, preséntamelo, porque fuera de mí no hay quien salve. Es categórico. Frente a eso, vuelva otra vez sus ojos y ve a Dios diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿cómo se verá usted pidiendo ayuda
a dioses que no son dioses. En verdad, el que le pide a los ídolos le está pidiendo a la nada, porque el ídolo no es nada, dijo Pablo. Porque detrás de cada dios que se hicieron los hombres, solo hay la nada. En cambio, Dios tiene existencia propia, dice: yo vivo por mí mismo. Y es allí donde se justifica, pues ese mandato es lo mismo que ordenar: no levantes tus manos, ni ores a lo que no existe. Levanta tus manos y pide al que vive para siempre. Y el único que vive por sí mismo soy yo. Fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué le parece? Estamos tratando de decir, los mandamientos de Dios nacen de su naturaleza. ¿Y qué tanto podemos justificar para decir, bueno, es que Dios manda porque manda? No. Vayamos pues al asunto. Si Él ordena que no se busque otro Dios, que no se adore, es porque Él sabe que no existen en el vasto universo nadie más que Él. Y que orar a lo que no existe es vanidad, es vano completamente. Por eso, no ores a lo que no existe. Levanta tus manos y pide al que vive para siempre, jamás. Porque fuera de mí no hay quien salve. Y yo le digo a usted esta mañana, ¿se justifica semejante mandamiento? ¿Verdad que frente a eso no se trata de mandamientos arbitrarios de un Dios que ordena solo porque quiere? Entonces, por causa de lo que Dios es, que es único, que Él es el que creó todas las cosas, que es el que mantiene la vida, tiene derecho justificado a decir: no tengas dioses ajenos delante de mí. Y usted no puede transgredir lo que ha dicho quien es lo que es. Y así es que nace el pecado, viviendo usted contra mandamientos. O sea, ahí está toda la lista de mandamientos y muchos más. Y dentro de lo que es Dios, obedecerle tiene consecuencias de vida, así como pecar tiene consecuencias de muerte. Pues ya que hemos dado esta idea sobre lo que es el pecado, diré que otro de sus atributos morales es la santidad. En Él no hay ninguna maldad. Todo lo que Dios ordena sobre cuestiones morales y no es obedecido, cae dentro de transgresión y por lo tanto se conoce como pecado. Pero para ir entrando en cuestión, volvamos sobre nuestros pasos. En donde pudiéramos decir, encontramos el origen del pecado. ¿Por qué? Porque es muy sencillo decir, bueno, en eso que usted está diciendo, hermano Ramos, bueno, pues Dios con todo derecho, como creador de esta tierra y creador de ese hombre que lo acaba de sacar del mismo polvo, pues con todo derecho tiene a decirle: mira, puedes comer de todo, pero de aquel que está allí no comas. De aquel árbol que está allí no comas. Se han hecho un montón de cosas que era manzana. Miren, lo importante es el mandato, no pierda de vista el mandato. Fuera lo que fuera la fruta, da igual. No, el punto no es la clase de fruto, el punto es que si Dios dijera esto, como se llame, la que sea, no vayas a comerlo, implicaba un justo mandato de Dios para probar al hombre, para probar si estaba en condiciones de obediencia. ¿Qué le parece? De tal manera que esto nos lleva a nosotros al momento cuando se da ese conflicto con Dios. Adán y Eva. Dios no le ordenó a Eva, Dios le ordenó a Adán. ¿Por qué? Porque Adán es cabeza. Y usted sabe que en una institución
se ordena al que es cabeza de una institución y no se va con medio mundo. Pues eso ni siquiera lo hacen las empresas. Las empresas se ordena a los que tienen la responsabilidad de mando de un grupo. Entonces Dios apropiadamente no violenta no comete vicio de procedimiento y le habla a Adán y le dice: mira, puedes comer de todo, pero de aquel que está allá no has de comer, porque el día que de él comieres morirás. Morir porque acaso era un fruto que atraía la muerte. No, porque la desobediencia, no importa qué clase de fruto sea, si tú haces eso, caes en desobediencia a mi mandato, de tal manera que el día que de él comiere, morirás. Y entonces decimos, bueno, pero ¿cómo nació esto del pecado? ¿Se acuerda usted que hablamos acerca de los 5 sentidos? Bueno, el alma, Dios la dotó que a través del cuerpo se entere de lo que hay en este medio. Y el alma tiene una vida emotiva, tiene gustos. De tal manera que cuando Satán llega reclamando que Dios era injusto, que violentaba sus derechos humanos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Dios no les permite comer de lo que ustedes quieren. Dios los boicotea. Mira, fíjate allá, ¿verdad que de aquel no come? Dijo Eva, no comemos. Dios le dijo a Adán: pero a ti no te dijo, entonces no te consta. Digo, yo haría un diálogo de esa manera, así, ¿no? ¿No te consta? No pasa nada. Lo que pasa es, te voy a decir, Dios sabe que el día que tú comas de eso, van a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Satán llegó en una especie de haciendo defensa de los derechos de Adán y Eva. Yo creo que ahí nos vamos a quedar esta mañana, ¿verdad? Nos quedan solamente unos 10 minutos y yo quisiera esto redondearlo bastante bien el próximo sábado. Dijimos, el pecado arruinó a la raza humana. ¿Qué cosa es el pecado? Es vivir contrario a lo que Dios ha mandado. Pero ¿tiene Dios derecho a hacer esos mandamientos? ¿O no son órdenes de un Dios arbitrario y caprichoso que manda tan solo porque manda, porque tiene poder? Entonces dijimos que los mandamientos de Dios nacen de la naturaleza de Dios y que son incuestionables y son eternos, como Dios mismo es eterno. Por eso de que los tiempos han cambiado, pues cambiarán los tiempos, pero el mandamiento de Dios es incambiable. Sí. Y entonces decimos, bueno, ¿y cómo es que sucedió esa tragedia? ¿Cómo entró el pecado al hombre? Y ahí nos vamos a quedar para el próximo sábado. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Hermana. Gracias, hermano, por esta participación y muy bendecido. Realmente que son temas que no se abordan, hermanos, porque se agrede. Se dice que se agrede. Entonces, Dios no ha cambiado. Se lastiman susceptibilidades. Así es. Y hay quienes son muy susceptibles. Claro. Pero el castigo eterno y las consecuencias que hay, hermano, de todo esto. Seguro que sí. Inclusive temporales. ¿Por qué? Porque el pecado causa estragos en la vida de los hombres y de las mujeres también. Así que mira, si el pecado no fuera la gran cosa, ¿para qué Dios se tomó? Sí, la molestia. La bondad. Sí. No, yo no diría la molestia, es la bondad, porque siempre es un término que usamos coloquialmente, pero yo diría más que todo se tomó la atención, la bondad gloriosa
de hacer una cuantiosísima inversión, nos dio a su propio Hijo, al Señor Jesús. De tal manera, ¿para qué iba a hacer algo ocioso? Si lo hizo, es porque era grave el problema. Gloria a Dios. Gracias, hermano, y saludamos esta mañana a todos nuestros hermanos que vía internet nos están escuchando. Dios les bendiga. Ahí está la página de YouTube, Tendencias de Nuestro Tiempo, para que ustedes escuchen muchos de estos mensajes que están grabados, y para nosotros será un gozo, una alegría que esta palabra traiga edificación a sus vidas. Saludamos también a nuestros hermanos de Carolina del Norte y de muchos países que en este día nos acompañan. Que el Señor Jesucristo bendiga y prospere su vida. Vamos a pasar las llamadas, hermano Ramos. Sí. Damos los teléfonos aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Grupo Asir Radio XCOK, que es el 8377-9573. 8377-9573 y el 8379-8839. Está a su disposición también el teléfono de nuestra iglesia. LADA es 81 y el teléfono es 8379-9060. 8379-9060. Y reitero la página de YouTube, Tendencias de Nuestro Tiempo. Nos ha llamado nuestro hermano Horacio Luna. Él está enviando un saludo a su abuelita, nuestra hermana Amalia Medina. Ella es una fiel radio escucha del programa del hermano Ramos. Muchas bendiciones. Muchas gracias, mi hermana. Que Dios me la bendiga. También nuestra hermana Elena del Centro de Fe pide oración por su sobrina Yareli Marlene Carranza, por salvación. Comenta que ella es una adolescente de 14 años, pero hay un problema, que es muy rebelde. Para que el Señor Jesucristo cambie su vida. Esto es lo que la Escritura establece para los últimos tiempos, una generación así. Pero el Evangelio es suficiente para, si le enseñamos desde pequeños el Evangelio de salvación. Sí, también nuestro hermano Eduardo González del Centro de Fe. Mire, hermano, estoy sorprendido. Dice, saluda al hermano Ramos y la reflexión sobre la semilla. Dice que lo ha bendecido. ¿Seguro? Da gracias a Dios por la recuperación de la hermana Rosario y sigue orando por ella. Muchas gracias. Dice que siempre nos escucha desde hace 18 años. Pues desde que empezamos. Siempre ha sido una bendición para él. Hermano. Que Dios me le bendiga, hermano. Qué sorpresa, de veras. Nuestra hermana Altagracia Landa pide oración por su nieto Humberto Martínez. Pide a los obreros de la caída de la tarde que oremos por esta petición para que Dios toque el corazón y sea salvo. Oración también por su hijo Juan de Dios y Eduardo García para salvación. También tenemos más llamadas. Nos ha llamado nuestra hermana Rosario. Da gracias a Dios por la vida de su hijo Edmundo, por su nieto Eliud, para que Dios los bendiga en todo lo que ellos hagan. También nuestra hermana Rosa Solís no se reúne. Ella pide oración por sanidad de su hermano José Luis Solís, por sanidad, y por ella por fortaleza para que pueda ayudarlo. Con gusto vamos a orar. También nuestra hermana María Guadalupe Nava. Ella es de la iglesia Nueva Vida de Asamblea de Dios. Saludos y bendiciones a los hermanos Ramos. Siempre nos escucha. Pide por su sobrina Rufina Ávila Nava. Ella está hospitalizada, y por la niña Natalia por sanidad, para que Dios la saque adelante. ¿Cómo no, mi hermana? Vamos a orar por ellas, por Rufina y por esta niña Natalia. También nuestra hermana Rosalinda Mireles de la Iglesia del Calvario. Ella da gracias a Dios por el programa, porque aprende mucho. Gracias. Bendiciones al hermano Ramos, a su familia y a toda su congregación. Pide oración por ella, está enferma del nervio ciático, y pide por los obreros de la caída de la tarde. Oren por ella. Dice que nos quiere mucho. Gracias. Pues muchas bendiciones, hermana, y está bien correspondida. También nuestro hermano o hermana Guadalupe Huerta Bautista.
Le voy a pedir al hermano el celular, han llegado varios mensajes de WhatsApp, también para pasar las peticiones, gracias. Da gracias a Dios, hace 2 semanas llamó por oración de un conflicto en el trabajo. El Señor la ayudó, nos pide para que el Señor le dé sabiduría y paciencia para realizar todas sus labores profesionales. Dios nos bendiga y nos agradece todas las oraciones, con todo gusto. También nuestra hermana Juana Andrea Alvarado, de la Iglesia Cristo, de la Iglesia Mitras, pide por su salud. Ella no puede caminar, tiene 1 año y medio, también tramitando su pensión. Envía bendiciones al programa, por la palabra, por la familia, por la iglesia, que hacen posible que estos programas de radio se lleven a cabo. Pues con todo gusto nosotros vamos a orar, y tenga la certeza que nunca nuestras peticiones quedarán en el olvido, sino Dios oye lo que nosotros pedimos. Con todo gusto vamos a orar por estas bendiciones. También tengo aquí un mensaje de nuestro hermano por WhatsApp, nuestro hermano José Ángel Huerta. Buenos días, hermana Adriana, les envío saludos a la familia pastoral de parte de la familia Huerta Paredes. Y que el Señor Jesús les bendiga y les dé salud. Aquí estamos atentos al programa, y de igual forma pedir oración por un primo que está en Estados Unidos. Le han diagnosticado cáncer en gran parte de su cuerpo, no le dan más que 6 meses. La petición y lo mejor para un enfermo es la sanidad, que pueda conocer a Cristo Jesús, que primero que nada, y que mi primo pueda entender que el Señor Jesús realiza la obra en él. Con todo gusto, hermano, vamos a orar por esta petición. También nos ha llamado nuestro hermano Antonio Espinosa del Templo Betel. Felicita al hermano Ramos porque siempre es interesante los puntos que comenta y que es un buen maestro. Gracias. Que Dios le bendiga. Padre eterno, gracias porque nos has concedido participar esta mañana entre tus hijos, con tu pueblo, con nuestro auditorio. Te rogamos en el nombre de tu Hijo amado, que extiendas tu mano sobre el pueblo, Señor, sus necesidades, sus peticiones. Abre tu mano y permite, Señor, que ellos vean respuesta en sus palabras. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y los invitamos el día de mañana en la Iglesia El Camino de la Fe, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Que Dios les bendiga. El próximo sábado, otra vez de 8 a 10 de la mañana. Amén. La Iglesia El Camino de la Fe presentó su programa Tendencias de Nuestro Tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de Nuestro Tiempo. Hasta el próximo.